Publicite en la radio 3755-525819. Sabores te recuerda. Pizzas, empanadas, milanesas. 425-027. Espero tu llamada. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Consulta con Jorge Cus. Teléfono 3755 52 58 19. ¿Querés mejorar tu imagen en las redes sociales? Gustavo Cus te propone books dedicados para vos, tu empresa, proyectos y trabajos con la mejor calidad. Gustavo Cus, tu fotógrafo personal. WhatsApp 3755 56 48 16. En Facebook, Cus Fotografías. Presenta la comunicación telefónica. Yerba Mate Andresito. Tradición que se comparte. Le agradecemos la visita a Saúl Vega, que está en nuestros estudios, vestido con los colores de San Lorenzo de Almagro, porque forma parte del grupo de las chicas de La Peña. Un grupo importante de chicas de La Peña sanlorencista que en el marco de la Feria Provincial del Libro están impulsando la presencia de un escritor. Contanos, Saúl, ¿qué tiene que ver La Peña sanlorencista con la Feria del Libro? Porque la gente por ahí dice, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? A ver, contanos de qué se trata. Bueno, buen día a la audiencia. Nosotros, la Peña, creo que no hace falta hacer tanta presentación, pero siempre estuvimos, no solamente para juntarnos a mirar un partido, y estuvimos en el evento solidario con el Círculo, donde podemos estar colaboramos. Y en este año hicimos dos eventos. Uno fue haber traído a un director, Sergio Críscolo, que presentó la película que fue declarada de interés público provincial por la Cámara de Diputados, Volver a Boedo, que se trató del despojo que hicieron los militares al estadio de San Lorenzo de Almagro. Y en esta oportunidad invitamos al escritor Eduardo Arcuri, que hizo un libro sobre la pasión, sobre todo, en este caso en la figura de Oscar Colo Romero, un caracterizado hincha de San Lorenzo de Almagro, muy, muy respetado en el ámbito futbolero en Capital Federal, y hace la vida, no sigue su vida particular, sino toda su historia, su experiencia vivida en el tablón. Uh-huh. Este libro fue presentado hace muy poco tiempo en la Feria Internacional del Libro, tal así que creo que en dos oportunidades tuvimos que presentar, y la particularidad es que no solamente viene el escritor, viene el protagonista del libro. También lo traemos al protagonista del libro. ¡Ay, qué bueno! Eso sí que es interesante, ¿eh? Oscar el Colo Romero es un hombre de 74 años, pero con una vasta trayectoria en el tablón. Y bueno, le agradecemos a ustedes la difusión, al Círculo de Periodistas. Y déjame un cachito más, agradecer también a la gente que ha hecho posible los aportes, las ayudas, los gestos que hemos tenido con el doctor Fernández, Carlos Fernández, el intendente y su equipo, Toto Echeverger, Alejandro Serri, y por supuesto la Feria Provincial del Libro, las chicas, le digo yo a las chicas, a la organización, porque han aceptado, le han incluido en el programa principal, en el programa de la Feria Provincial del Libro, el sábado 12 a las 18:30 horas, con la presencia, reitero, de Oscar Colo Romero. Qué interesante, para los hinchas del fútbol en general y más para los hinchas de San Lorenzo, porque el que es apasionado del fútbol, yo creo que no importa el color, ¿eh? No importa el color. No importa inclusive el color, porque a uno le interesa saber. El libro en sí es sobre la pasión que le pone cada persona, ¿no es cierto?, a lo que uno hace o a lo que le gusta hacer o le gusta, estar participando. ¿Qué te parece si le preguntamos mejor a Eduardo Arcuri, que está en línea para charlar con nosotros estas cuestiones más vinculadas a esta presentación que va a realizar en la ciudad de Oberá? Presenta la comunicación telefónica. Yerba Mate Andresito. Tradición que se comparte. Eduardo Arcuri, escritor, dramaturgo, corrector literario, está en línea para charlar con nosotros sobre esta presentación que va a ser en la ciudad de Oberá el sábado 12 de julio. Historia de fútbol San Lorenzo de Almagro. Eduardo, buen día, ¿cómo te va?
Hola, buen día, queridos amigos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, con ganas de escucharte y de saber un poco más sobre la presentación de esta historia en particular, porque tenés en haber muchos libros escritos. ¿Cuántos en total? Mira, ya casi perdí la cuenta, pero sé que son más de 30, serán algo de 36, no llegamos a 40 todavía. ¿Y siempre escribís sobre fútbol? No, yo me dedico más que nada a la narrativa y la dramaturgia. Fundamentalmente en el caso de la narrativa son, bueno, obviamente todo lo que son relatos, la narrativa histórica, manuales, novelas, cuentos, todo lo que tiene que ver con aquella vieja tradición de transmitir algún acontecimiento con un análisis propio. Ah, ¿y esto te pasó con el caso de Historias del Fútbol San Lorenzo de Almagro? Sí, mira, mi producción literaria es muy variada. Pasamos, te doy como ejemplo, desde el manual del asador criollo contando para los turistas cómo se hace el asado en Buenos Aires, por ejemplo, no en la Argentina, sino en Buenos Aires, y cómo se hace en Uruguay. ¿Por qué? Porque el turista que llega a veces no pasa del puerto de Buenos Aires o no pasa del puerto de Montevideo. Y una de las características era esa, hablar del asado, lo que el asado significa para nosotros, el vino, el tango y el mate, que son las cosas que nos unen. Y con respecto al fútbol, también forma parte un poco de la idiosincrasia del argentino en general. Y vos fíjate que la pasión por el fútbol no es solamente de Buenos Aires, es argentina. Porque a mí me ha pasado estar en pueblos de relativamente poca densidad poblacional y tener dos equipos de fútbol que están enfrentados, pero con una rivalidad terrible. Entonces, esas características humanas son las que a veces me gustan explorar. Y en el caso de este libro, si bien yo como hincha de San Lorenzo y amigo de un montón de gente relacionada con el club, me hicieron la propuesta de escribir las anécdotas del Colorado Romero. El Colorado Romero fue un líder de hinchada que tuvo mucha preponderancia desde sus 18 años hasta sus 74 que debe tener ahora más o menos. Es un hombre que ha tenido una importancia notable en las decisiones incluso que se han tomado en comisión directiva, sin ser miembro de comisión directiva. Y el Colorado es una persona que de alguna manera, por una cuestión de afectos, de tradición. Yo no lo conocía personalmente, sabía de él de algunas historias. Cuando por amigos en común me llega la propuesta, porque él tenía muchas cosas para contar. Vos pensás que en la década de los años 1960, 1970 y 1980, el Colo tuvo mucha representatividad en San Lorenzo y en las vicisitudes que el Club San Lorenzo de Almagro vivió durante esos periodos, incluso cuando durante la dictadura militar, de alguna manera lo presionaron para terminar de vender el club. O sea que ustedes lo deben saber muy bien, si tienen algún equipo preferido, no solamente en Misiones, puede ser en Posadas, Oberá, no sé, puede ser en cualquiera de las localidades que pueda llegar a tener una provincia. Uno los quiere con el alma, ¿no? El fútbol para los argentinos se ha convertido en una pasión que desborda los ánimos que muchas veces se manifiestan en otros países y en otras idiosincrasias. Y en el caso del Colorado Romero, que para mí era un personaje muy importante, asociándolo con la historia. Yo hace un rato te comentaba que me dedico mucho a escribir sobre narrativa histórica. Sí. Y a través de eso interpretar qué es lo que nos dejó ese acontecimiento histórico. Por ejemplo, siempre he escrito para editoriales, ¿no? Cuando se cumplía una fecha determinada, siempre había alguna editorial que salía a buscar entre los escritores
que trabajábamos con distintos géneros, a ver qué se podía sacar con respecto a esto. Mirá, se cumple el 9 de julio, tantos años de la independencia argentina, ¿de qué podemos hablar? ¿Y qué vas a hablar? ¿De Belgrano? ¿Qué vas a hablar de La Prida? Entonces te buscas, por lo general, siempre un personaje que ha tenido una gran importancia en el acontecimiento, pero la historia lo dejó medio a un costado. Entonces a mí me interesa eso, rescatar a esa gente que quedó de alguna manera un poco olvidado. Y en el caso de Colorado era una persona que me interesaba rescatarla de la historia del club de lo que es San Lorenzo de Almagro. Y una persona que tiene no solamente el coraje de liderar una barra donde vos te chocás con un montón de personajes que algunos hasta son patológicos, y tener el poder de conducción que tiene el Colorado Romero. Entonces, todas esas cosas hacen que lo conviertan en un personaje no solamente único, en un personaje interesante de conocer. Y lo que intenté con este libro fue lo que hacíamos, nos reuníamos en casa con el Colorado y algunos amigos en común, y a contar anécdotas y chusearlo de alguna manera al Colo para que nos cuente qué había pasado. Y las anécdotas en sí tienen que ver con una época en la que las hinchadas de los clubes se debían enfrentar inevitablemente porque los partidos se hacían con concurrencia de locales y visitantes, no como ahora, que se hacen las hinchadas, ingresan a la cancha, por lo menos acá en Buenos Aires, ingresan a la cancha para evitar estos encontronazos, nada más que las hinchadas locales. Entonces, bueno, puede haber alguna puja dentro de la misma hinchada, pero nunca tan dramática y heroica, entre comillas, cuando se tratan de defender los trapos, sea los trapos para toda esta gente que estamos las de alguna manera relacionados, son las banderas, claro. Las banderas, las pancartas, y lo mismo así como saldríamos a defender nuestra querida bandera argentina ante cualquiera que la quiera avasallar. Parece que esto nos contagiara aún para defender los colores del club del cual somos hinchas o somos socios. Uh-huh. Entonces, defender los colores azulgrana o defender el azul y amarillo para los de Boca, el blanco, rojo y negro para River, o aún para Chacarita, que son también los mismos tricolores, hace que uno se sienta en la obligación moral de defenderlos, porque llega a quererlos con el alma. Entonces esas cosas son las que trato de transmitir a veces cuando escribo. Sí. ¿Y cuánto te llevó particularmente a escribir este libro y cuándo lo presentaste? Mirá, este libro fue aproximadamente hace poco menos de 2 años. Se lo habían ofrecido a un amigo que tenemos así en común, y dijo, no, mirá, yo no me animo, dice, pero conozco que Eduardo lo puede hacer. Entonces me vinieron a ver y dije, sí, cómo no, ojo, me encanta, cómo no. Encima de San Lorenzo, hablando del Colo, lo quiero conocer, yo también el Colo. Yo del Colo tenía referencia, yo nunca estuve en la hinchada. Iba a la cancha, pero como un espectador más, o veía el partido por televisión, pero yo no era un tipo de mucha participación en el club. Y bueno, hablaron con el Colorado, el Colo pidió referencias, a ver quién era realmente, si yo resultaba ser un tipo confiable para él, le interesó, y a partir de ahí creamos un lazo de amistad se relaciona más con la hermandad que con la amistad. Y el Colo es un tipo muy querible, yo en casa hemos llegado a quererlo como un miembro más de la familia, y a contar anécdotas que obvio, yo a lo mejor, yo tengo 78 años, él es un poco más joven que yo, pero no mucho. Pero a veces cuando las pienso, digo, mira, a mí nunca se me hubiera ocurrido hacer una locura como la que hizo el Colo. Pero esto hay que contarlo, es una anécdota que forma parte de la historia de un club en Buenos Aires que tiene la fortuna de ser uno de los 5 grandes equipos que tiene la Argentina. Y
¿por qué no rescatarlo? Bueno, y así se dio la posibilidad de empezar a escribir las anécdotas del Colo y hacer algunas reflexiones en cada uno de los capítulos, porque lo que nos interesaba es no hacer una apología del delito, porque a veces uno en los desbordes de la cancha se convierte en transgresor, hace algunas cositas que no deberían ser, entonces hay contravenciones, no son delitos, sí contravenciones. O sea, una contravención es distinta a la de un delito, pero de todas maneras están penalizadas por la ley. Lo que pasa es que una contravención, por ahí, qué sé yo, puede ser una falta en el tránsito y te cobran la multa. A lo sumo, en el peor de los casos, podrás tener 30 días de arresto si por ahí te dedicabas a cualquier otra cosa. Pero en el caso del Colo, era tratar de contar estas anécdotas tal como él las vivió y que en el fondo de la narración termina reconociendo que ha cometido muchos errores y tiende a decir que, ojo, no vuelvan a repetir estas macanas que yo hice. No lo hagan ustedes. Claro, eso es lo que vale. Bueno, los vamos a tener a los dos aquí en la Feria Provincial del Libro, en la ciudad de Oberá, el próximo sábado. Es un honor. Sí, para nosotros es un honor que nos hayan invitado, es un honor sobre todo lo que Saúl, y un agradecimiento enorme a todo el desempeño de Saúl como para poder lograr que todo esto se concrete. Así que sí, esperamos tener las posibilidades de vuelo. Estos días hubo mucha niebla en Aeroparque, los aviones no salían retrasados. Ahora ayer amaneció más o menos bien, hoy amaneció nublado. Espero que no tengamos retrasos en el vuelo y podamos llegar lo suficientemente temprano como para poder prepararnos antes de hacer la presentación en la Feria del Libro. Bueno, acá los vamos a estar esperando y vamos a compartir seguramente un lindo momento con ustedes. Muchas gracias por este contacto, Eduardo, y vas a ser bienvenido en Oberá. Gracias, muchísimas gracias. Ya nos vamos a ver y nos vamos a estrechar en un abrazo fraterno. ¿Cómo no? Hasta el sábado. Hasta el sábado entonces. Gracias por todo. La radio. Tarde o temprano, la alternativa de su voz. Era Eduardo Arcuri, escritor, vendrá a presentar a la Feria del Libro Historia del Fútbol, San Lorenzo de Almagro. Será el sábado 12 a las 18:30. Porque el mate no es solo una bebida, es un ritual, un momento, una historia que se comparte. Con el sabor inconfundible de nuestra tierra y la calidad que nos representa, Yerba Mate Andresito es el compañero ideal de cada ronda, en cada charla, en cada mate bien cebado. Yerba Mate Andresito, tradición que se comparte. Centro Integral de Rehabilitación Oral del Dr. Vanderlei da Silva Souza, 9 de julio 1035, turnos al 427-661.